Hola, buenos días niños, o buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Sí, me alegra mucho. Hoy también, antes de empezar, antes de aprender la palabra juntos, vamos a orar a nuestro Dios. Cuando oramos, nos encontramos con nuestro Dios y Dios nos pone atención, nos escucha y por lo tanto vamos a tener el corazón muy humilde, vamos a juntar nuestras manitas así y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar juntos. Dios, te damos gracias por permitirnos este tiempo para aprender tu palabra juntos. Señor, te pedimos que nos ayudes para que podamos pensar más en Jesús y entender bien tu voluntad, tu palabra. Y también te pedimos que nos ayudes a tener siempre en nuestros corazones tu palabra muy grabada. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Sí, niños, hoy vamos a aprender juntos sobre el tema de 3 tentaciones del diablo en el desierto. Ah, Dios envió a Jesús al mundo hace 2000 años, ¿no? Y le encomendó, le hizo hacer algo muy importante por nosotros. Jesús, para hacer esa voluntad de Dios, la voluntad del Padre, vino al mundo. Y para hacer esa obra tan importante, Jesús necesitaba tener el poder. ¿Y cuánto poder se requiere para hacer la obra de Dios? Pues no se sabe bien, pero Jesús lo tenía que hacer. Y antes de cumplir la obra de Dios, Jesús, primeramente en la Biblia está escrito acerca de Jesús para darnos a entender que Jesús realmente es capaz de cumplir la obra grande de Dios. Y eso es el acontecimiento que hoy vamos a aprender juntos, que Jesús venció las tentaciones del diablo, las pruebas que el diablo Satanás le dio. Jesús es el Hijo de Dios, por eso es muy poderoso y por eso pudo vencer las tentaciones del diablo. Y él quiso usar ese poder para las cosas buenas solamente. Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán, desde aquel momento Jesús hizo muchas obras importantes en el mundo y todas esas obras eran buenas para nosotros. ¿Sí? Y para hacer esas obras, él tenía que tener el corazón dispuesto y también el poder, la capacidad, ¿cierto? Y todo eso Jesús nos demostró. Y uno de eso fue que Jesús venció las tentaciones del diablo. El diablo siempre quiere impedir la obra de Dios. Por esa razón, siempre quería impedir lo que Jesús hacía en el mundo. Siempre estaba cerca de él para, uh, para impedirle, para engañarle. Y cuando Jesús estaba en una situación muy difícil, el diablo apareció. Miren, en esta historia que hoy vamos a revisar juntos. Un día Jesús estuvo en el desierto. Dios le envió ahí y no comió nada durante 40 días. Cuando una persona no come nada por 40 días, ¿qué pasa? Pues tiene hambre, ¿no? Quiere comer algo y también va a ser muy peligroso, ¿no? Pero ya que Dios le ayudó, entonces no le pasó nada. Sin embargo, sí, Jesús estaba sufriendo mucho. Y justo en ese momento, el diablo le
empezó a tentar, diciendo así. ¿Ven? En Mateo capítulo 4, versículo 7, dice el diablo así: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues en otra palabra, ¿no tienes hambre? Si eres tú el hijo de Dios, entonces ¿por qué no haces estas piedras que están ahí, no? Un montón de piedras. Puedes convertirlas en pan para comértelo, ¿no? ¿No sería tan fácil eso? Así el diablo le dijo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Jesús durante 40 días no comió nada, entonces tenía mucha hambre y por eso le hizo caso al diablo. Eso era lo que Jesús quería hacer. Pues no es así. Miren, en el desierto hay muchas cosas, hay muchas piedras, ¿no? Y estas piedras, sí, algunas están muy redondas y sí se parecen un poco a los bolillos, ¿no? Sí. Así que si estas piedras pudieran convertirse en estos bolillos, ¿no? Si ustedes tuvieran ese poder, ¿no lo harían cuando tienen hambre? Pues Jesús también, ¿no? Tuvo mucha hambre. Pero, miren, el problema era que el diablo cuando le dio esta pregunta, ¿no? Cuando le dijo esto, había algo, ahí estaba como una intención mala del diablo. Dice ahí, si eres hijo de Dios, ¿no? Miren, ¿ustedes piensan que Jesús realmente era el hijo de Dios? ¿Lo creen de verdad? Sí, sí, Jesús fue el hijo de Dios. Dios también lo dijo. En la Biblia está escrito así. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, desde el cielo vino la voz de Dios y dijo, este es mi hijo amado. ¿Cierto? Dios lo dijo directamente. Entonces, ¿será cierto? Claro que sí. No puede ser una mentira. Jesús es hijo de Dios. Pero el diablo le preguntó así, si eres hijo de Dios, oye, ¿tú de verdad eres hijo de Dios? ¿Tienes tanto poder? Entonces, ¿por qué no haces estas piedras, con estas piedras, un pan para comer? Entonces, ¿hay que hacerle caso al diablo? Claro que no. Vamos a pensar en Adán y Eva. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto de Edén, para que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, el diablo, ¿qué hizo primero? ¿No? Lo primero que hizo el diablo con ellos fue esconder la palabra de Dios, hacerles olvidarse de la palabra de Dios. Porque cuando Dios le dijo a Adán, le dijo ciertamente así, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero cuando le dijo a Eva, el diablo, ¿qué le dijo para tentarlo? Le dijo, ¿de verdad Dios te dijo así? ¿De verdad vas a morir? No vas a morir, ¿cierto? Entonces, Jesús también, cuando vino al mundo, ya que Jesús era hijo de Dios, él sabía todas las cosas. Entonces, sí, él sabía que él era hijo de Dios y eso era cierto. Pero el diablo quería como esconderlo astutamente. De la misma manera que el diablo quería engañar a Adán y Eva para que no pudieran vivir conforme a la voluntad de Dios, el diablo quiso engañar a Jesús también, para que no pudiera hacer la voluntad de Dios.
lo que Jesús tenía que hacer en el mundo. Así que, así fue la respuesta de Jesús al diablo. Jesús dijo, vamos a leer juntos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús tuvo mucha hambre porque tuvo que ayunar. Jesús ayunó, no comió nada por 40 días. ¿Y ustedes pueden sobrevivir después de no comer nada durante 40 días? Claro que no. No hay nadie que pueda sobrevivir así, ¿no? Y cuando no comemos, no tenemos fuerza en nuestro cuerpo. Entonces, utilizando esa situación, el diablo quería como engañar a Jesús. Pero hay una cosa que tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? Dios le ayudó a Jesús, ¿cierto, no? Para que pudiera soportar esos 40 días en el desierto. Y si Dios le ayudó hasta aquel momento, entonces, ¿qué piensan ustedes? Después de ese momento también Dios le iba a ayudar. Pues claro que sí. Si Dios nos ha ayudado hasta ahora, entonces en el futuro también nos va a ayudar. Por lo tanto, no hay que mirar solamente el hambre que está presente ahora. El diablo siempre lo va a utilizar para engañarnos. Tenemos que siempre mirar la obra de Dios, para hacer la obra de Dios primero y no poner como en el primer lugar mi necesidad, como mi hambre, ¿cierto? Jesús sí tenía el poder para cambiar la piedra en el pan, pero Jesús no lo quiso hacer para sí mismo. De hecho, Jesús quería utilizar su poder para demás personas, para otras personas que necesitaban el poder de Jesús. ¿Sí? Entonces, eso fue la primera tentación del diablo. Y el diablo no dejó ahí. Le tentó otra vez, la segunda vez. La segunda vez fue así. El diablo le puso a Jesús como en el techo del templo de Dios, como aquí en la imagen se ve, ¿no? Y esta imagen, miren, las personas, miren el tamaño de las personas y el tamaño del edificio, ¿no? Si una persona se cayera de ahí arriba, entonces, pues, se lastimaría muy feo, ¿no? Entonces, ¿por qué el diablo le dijo así? Le dijo así, miren, échate de aquí, porque en la Biblia está escrito que Dios va a guardar tus pies, va a ayudar para que tú no te lastimes. Si eres hijo de Dios, hazlo. El diablo le dijo así. Entonces, ¿qué tal? El diablo otra vez, con una intención muy mala, le dijo a Jesús, le dijo a Jesús que hiciera algo que no tenía que hacer. Jesús era el Hijo de Dios y él fue enviado para hacer la voluntad de Dios. Y, de hecho, era cierto que Dios estaba ayudando a Jesús, pero el diablo quería como meter una duda en el corazón de Jesús. Si de verdad Dios le iba a ayudar o no. Y cuando empieza a dudar una persona, ya no puede como tener una relación muy cercana con la otra persona. Jesús también, ¿no? Entonces,
Así el diablo le tentó a Jesús, diciendo, oye, Dios te va a proteger, no te preocupes, si eres hijo de Dios, échate de aquí, ¿no? Él hasta utilizó la palabra de la Biblia para engañarlo. Pero Jesús, entonces, haciéndole caso, él tenía que echarse de ahí, del templo, para probar de verdad si Dios le ayudaba o no. Pues claro que no. Miren, la respuesta de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 7. También vamos a leerlo juntos. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no hay que probarle a Dios. Miren, Dios nos ayuda siempre. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Nuestros padres también, ¿no? Hacen muchas cosas por nosotros. Siempre nos dan de comer, ¿no? Dan ropas, y cuando estamos enfermos, a veces nos dan medicina o nos llevan al hospital. Y viendo eso, podemos sentir el amor de nuestros padres, ¿sí o no? Y si no nos aman, si no nos amaran, ¿no? No lo harían así. Y Dios también nos ama siempre. Por eso siempre quiere ayudarnos. Pero el diablo siempre quiere meter una duda ahí. Oye, la Biblia dice así, pero ¿de verdad crees que eso va a pasar? ¿De verdad será así? Y siempre lo hace con una intención mala, para que nosotros nos alejemos de Dios, ¿no? Así que no hay que hacerle caso al diablo. Jesús también dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le venció otra vez la tentación. Entonces, fue la tercera tentación. El diablo le tentó otra vez. Esta vez le llevó a un monte muy alto y a Jesús le mostró la gloria de este mundo, ¿no? La gloria de este mundo. ¿Qué habría? Mucho dinero, el tesoro, o como una posición muy alta, como del rey, en un reino. El rey tiene mucho poder, ¿no? Esa gloria, más o menos. Y el diablo le dijo así, si tú si solamente te postras delante de mí, si me adoras, entonces te voy a dar todo esto. En Mateo capítulo 4, versículo 9, dijo el diablo así, todo esto te daré, si postrado me adorares. Pero eso también está muy equivocado, ¿cierto, no? Ahí se reveló, se descubrió el corazón malo del diablo. Él, todo lo que él estaba diciéndole a Jesús que hiciera, todo eso era para sí mismo, para el diablo mismo. O sea, en otra palabra, para esto, para tener a Jesús debajo de él, para ver que Jesús le adorara al diablo. Y Jesús vino al mundo para hacer la obra de Dios y tenía que hacer toda la voluntad de Dios para entrar en la gloria de Dios. Pero el diablo le propuso esto. Oye, no es necesario que hagas todo eso. Solamente adórame y te voy a dar toda esta gloria, ¿no? Entonces, ¿para qué molestarte así? Entonces, ¿la palabra de quién tiene la razón? Obviamente que la palabra de Dios. Jesús tenía que hacer la voluntad de Dios primero. Así que, la respuesta de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 10. También leamos juntos. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Dios siempre tiene un plan, pero el diablo quería como torcerlo, impedirlo. Pero Jesús otra vez le venció la tentación. Y después de que venció esta tentación, el diablo se apartó de Jesús. Y los ángeles vinieron y les sirvieron. Miren, Jesús es sabio, muy sabio. ¿Por qué digo así? Miren, vamos a revisar cómo venció Jesús las tentaciones del diablo. Primero, lo que dijo Jesús en la primera tentación al diablo. ¿Qué le dijo? Dijo, escrito está. ¿Cierto? Después, la segunda tentación. Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Y la tercera tentación. ¿Con qué palabra le venció al diablo? Otra vez Jesús le dijo, escrito está. ¿Qué quiere decir? Jesús venció las tentaciones del diablo con la palabra de Dios. Tenía la palabra de Dios en su corazón. Por eso venció las tentaciones del diablo. Mira, esto es muy importante para nosotros. Él siempre tenía la palabra de Dios en su corazón, por eso él sabía qué era la voluntad de Dios. Pero muy bien, él lo sabía. Y para hacer la voluntad de Dios, Jesús vino al mundo. Y de hecho, no cualquier persona podía hacer esa obra por nosotros. Pero Jesús venció las tentaciones del diablo. O sea, que él sí era capaz de hacer esa gran obra por nosotros. Y otra cosa que nos enseña esto es que Jesús no tenía ningún pecado en él, no tenía nada malo en él. Durante 40 días él tuvo hambre, pero pudo vencer las tentaciones del diablo. Él estaba en una situación muy difícil, pero pudo vencer. En caso de Adán, ¿cómo fue? En el huerto de Edén, todo estaba en abundancia, ¿cierto? ¿No? Dios le dijo a Adán así, de todo árbol que da fruto puedes comer, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto de Edén seguramente habrá habido todos los árboles de frutas, ¿sí o no? Todo tipo de frutas y todo tipo de verduras. Él podía comer mango, piña, todas las cosas, pero no pudo vencer la tentación. Él estaba en abundancia, pero no pudo vencer la tentación. En caso de Jesús, en cambio, tuvo hambre. Durante 40 días no comió nada. Estaba en una situación muy diferente a la de Adán. Pero igual, venció la tentación del diablo. ¿Cómo pudo vencer? Porque siempre tenía la palabra de Dios. Y no fue por medio de la sabiduría humana, algún poder de nuestro cuerpo, alguna voluntad propia, o tampoco nosotros podemos vencer las tentaciones del diablo por la fuerza de nuestros padres. Por ejemplo, solamente cuando los padres les dicen que vayan a la iglesia, si van a la iglesia, entonces eso tampoco. Así tampoco ustedes pueden vencer las tentaciones del diablo. Solamente la palabra es la que vence al diablo. Siempre nos quiere llevar a algo bueno. La palabra siempre tiene buena voluntad para con nosotros. El diablo siempre nos va a intentar a tentar. Y miren, un detalle que quiero que ustedes miren con cuidado es que este acontecimiento que Jesús fue tentado por 3 veces también está escrito en otro libro de la Biblia. En Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 13, ahí está escrito así.
Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El diablo le tentó y no logró, ¿cierto? Fracasó. Jesús le venció todas las veces. Entonces se apartó. ¿Pero qué dice aquí? Por un tiempo. El diablo no se apartó para siempre. Después volvió otra vez. Nosotros también, a través de la palabra de Dios, podemos vencer las tentaciones del diablo una vez. Pero eso significa que para siempre ya hemos podido vencer al diablo. No, el diablo al día siguiente otra vez nos va a intentar tentar. Siempre va a volver a tentarnos, va a estar cerca de nosotros. Por eso tenemos que estar siempre despiertos. Tenemos que cuidarnos, mirar bien. Tenemos que acercarnos más a la palabra de Dios para protegernos, para que Dios nos pueda proteger. Y en Primera de Pedro está escrito así, capítulo 5, versículo 8. Ahí dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Básicamente lo que quiere decir es que el diablo está cerca de nosotros como un león rugiente, que tiene mucha hambre y quiere devorar, quiere cazar, comerse a los niños, a los salvos, a nosotros, ¿no? Y por eso tenemos que estar siempre despiertos. Tenemos que tener bastante cuidado. Como un león, así, miren. ¿Qué miedo, no? Sí. ¿Y cómo podemos estar a salvo? ¿Cómo podemos vencer estas tentaciones del diablo? A través de la palabra de Dios. ¿Y dónde hay la palabra de Dios? En la Biblia. ¿Y dónde aprendemos de la Biblia? En la iglesia. Siempre tenemos que estar cerca de la palabra de Dios, estar cerca de Dios, y tenemos que siempre estar en la iglesia. Jesús siempre quiere recibir el corazón verdadero de nosotros. Y siempre nos quiere cuidar. Siempre quiere hacer algo bueno para nosotros. El diablo, al contrario, siempre quiere hacer algo malo. Siempre quiere engañarnos. Así que, en lugar del diablo, tenemos que acercarnos más a Jesús. Porque eso es lo más importante para nosotros. Así que espero que siempre puedan recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros y tener su palabra en su corazón. Y Jesús es realmente bueno para nosotros. ¿Ya? Con esta palabra vamos a terminar. Vamos a orar juntos. Cuando oramos, juntamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos y así vamos a orar. Dios, te damos gracias por permitirnos este tiempo en tu iglesia. Hoy hemos aprendido tu palabra juntos y hemos aprendido que tener tu palabra en nuestros corazones es muy importante. Así que te pedimos que nos ayudes, que podamos tener tu palabra siempre muy grabada en nuestros corazones para que tu palabra nos pueda proteger de nuestro enemigo, el diablo. Te pedimos que cuides a todos nosotros. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, oramos. Amén. Muchas gracias, niños, por su atención. Hasta luego.